y que tengan toda la energía para continuar entonces. La idea de hoy es empezar el tema de leyes de Newton. Como les comenté el día del parcial, la retroalimentación del parcial va a ser el día miércoles. Yo igual ya habilité la revisión ahí en Moodle ayer en la noche. Entonces, lo pueden mirar, bueno, si tienen alguna duda, entonces el miércoles lo discutimos. Ahí ya también está recalificado el punto que les había comentado del volcán, un punto que me faltó hacer una conversión, entonces, bueno, la fórmula estaba mal, entonces a algunos les había reportado que estaba mal, pero pues estaba bien. Entonces ya está recalificado, entonces, bueno, a un par de estudiantes les subió un poquito la nota por ese punto. El miércoles igual discutimos, entonces hago la retroalimentación, resuelven los que tengan dudas y si tienen algún inconveniente. Por ahí alguien ya me envió algún correo de una coma o algo, si ven algo así en particular, que bueno, que fueron, ustedes colocaron coma y era punto y no lo toma el sistema, me escriben y yo, bueno, hago la corrección respectiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Laura, no, aún no he revisado los puntos de desafío. Algunas personas me lo enviaron, más o menos unas 5 personas, no fueron muchos, fueron poquitos. Entonces yo lo reviso y yo creo que el miércoles entonces eh, les digo, bueno, si subió, no subió, cuánto subió, etcétera. ¿Listo? Andrés, yo a veces doy bonos dependiendo, ¿sí? Lo discutimos el miércoles. Yo creo que en este no va a ser, ¿sí? Pero lo discutimos el miércoles, ¿listo? Cuando estén todos. Bien, ok. Voy a compartir pantalla. Listo. Apago. Aquí, un momento. Bien. En esta parte de leyes de Newton, bueno, ya digamos que nos hemos puesto de acuerdo con el lenguaje, qué es velocidad, qué es distancia, qué es desplazamiento, qué es aceleración, ¿sí? Con las unidades, las dimensiones. El esquema en general para resolver los ejercicios de cinemáticas, que bueno, yo separo la parte X de la parte Y, están acoplados solamente con el tiempo. Y tengo en principio para los movimientos que son o a velocidad constante o aceleración constante, bueno, 4 ecuaciones en las que intento ver qué variables tengo, qué es lo que necesito para poder resolver mi sistema. Esa es más o menos como la estrategia, ¿sí? En los de leyes de Newton, digamos que va a ser un poco más sistemático. Vamos a ver que, bueno, realmente tenemos casi que una sola ecuación. Tenemos que seguir un esquema para resolverlos, pero es esta parte de leyes de Newton y de energía es, en mi opinión, relativamente sencilla, es bastante sistemática, ¿sí? Si uno sigue una serie de pasos, digamos que usted llega al final del ejercicio con más o menos seguridad. Entonces, vamos a ver que, bueno, voy a introducir algunas cosas, algunos conceptos, muchos de los que ustedes ya conocen, y les muestro al final entonces cuál es la estrategia que vamos a seguir para en las siguientes clases resolver una serie de ejercicios cada vez más avanzados, ¿sí? De poleas, masas, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es qué es lo que entendemos por fuerza. En el sentido más simple, va a ser como un empujón, un tirón, una definición más adecuada es como una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero caracterizar con fuerza es una interacción entre dos sistemas, ¿sí? Entonces, siempre nos vamos a referir a que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ¿sí? Entonces, siempre digo, bueno, este cuerpo ejerce una fuerza sobre este o el sistema ejerce una fuerza sobre este cuerpo, ¿sí? El origen de la fuerza puede ser de diferentes tipos, gravitacional, eléctrico, magnético, muscular, etcétera. Vimos al principio de la clase que en principio hay 4 interacciones, la interacción gravitacional, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. En principio el Higgs, aunque no lo comentan en los libros, podría ser fundamental o no, aún no se sabe exactamente, pero podría ser fundamental. Esa, en mi opinión, sería una quinta fuerza. Sin embargo, siempre se consideran esas 4 que mencioné. Actualmente hay un revuelo, no sé si ustedes han visto noticias o algo de que algo salió diferente en el acelerador de partículas. ¿Alguien lo ha escuchado?
Recientemente en el LHC se midió el momento magnético del muón, ¿sí? Entonces él tenía un momento magnético anómalo ahí. Permítanme. En este momento, bueno, no sé la cifra, pero bueno, digamos que el teórico es 2.00006. Me la estoy inventando, pero es más o menos así, ¿sí? Y el experimental es el que midieron. Ya habían tenido alguna medida extraña hace algunos años. Esta vez ya por fin podían refinar los experimentos. Resulta que dio algo así, ¿sí? Entonces ustedes dirán, no, pero ahí está el número. No, el experimento tiene tanta precisión que la incertidumbre está en esas dos cifras decimales. Quiere decir que yo puedo asegurar con el experimento en general que yo tengo información sobre todas estas cifras y me está dando diferente. Y se supone que la cuenta se hizo con todos los detalles, con todo el lujo de detalles, ¿sí? Em, en principio, algo raro puede estar pasando, algo raro puede estar pasando. Hay un revuelo ahí, podría ser evidencia de que hay más partículas de las que yo les mostré al principio del semestre, de los leptones y de los bosones, podrían haber más, podría haber otra interacción, podría haber otra familia de partículas, algo podría estar pasando, no se está seguro. Todavía hay que refinar el experimento, como ustedes han visto en el laboratorio, uno saca la desviación estándar. Em, no sé qué les ha dicho el profesor Miguel, yo utilizo dos desviaciones estándar para reportar el error. Hay personas que utilizan una, lo ideal es más o menos dos, en algunos tres, pero en estos experimentos que son altamente refinados, uno quiere una alta confiabilidad, entonces utiliza, qué pena, cinco desviaciones estándar. Creo que van en 4.5 en este momento. Entonces, cuando lleguen a 5 van a decir, no, realmente algo está pasando, ¿sí? Entonces, que algo realmente está ahí. A veces pasa, ha habido algunos casos en los que van a entrar desviaciones estándar, algo está ahí, y luego se dan cuenta que no, que es ruido, porque, bueno, a veces los experimentos son sensibles, entonces, bueno, hay una combinación de eventos ahí probabilísticos en los que podría ser otra cosa. Parece que esta vez no, parece que esta vez no. Yo no vi el video de Santo Yola, yo a veces los veo, sin embargo, un colega que no le cae muy bien Santoyola. A mí sí me agrada el canal, pero me dijo que en algún momento él dijo, no, estamos en un cambio histórico como la mecánica cuántica y la relatividad. Eso es una exageración, eso es totalmente una exageración. Eso es, la mecánica cuántica no va a cambiar, ¿sí? La relatividad no es una nueva teoría. Lo que está pasando es que puede haber más partículas o puede haber otra interacción que es puede ser importante, pero podría ser algún detalle pequeño, podría ser un cambio mínimo, no se sabe exactamente qué es. Pero entonces decir que estamos en un momento histórico como el cambio de la física clásica a la mecánica cuántica es una exageración, ya es una exageración. Sí es algo interesante, es algo que está llamando mucho la atención, ¿sí? Que podría significar que, bueno, podría ser una evidencia de una interacción con con materia oscura, no se sabe en este momento. Toca ver que los experimentos por fin den un dato un poco más preciso y que empiecen a circular modelos, ya hay varios, en los que intenten explicar esa anomalía. ¿Listo? Bien. Eso viene al caso porque hay que estar actualizadas. Entonces, en general, de momento hay cuatro interacciones. El Higgs podría ser una quinta y esta, si es que hay algo relacionado, podría inclusive ser una sexta. No se sabe. De momento, en general, para nuestros fines, cuatro interacciones son importantes. Mm. Sería histórico en el sentido de que pues es algo nuevo, es física nueva. En el modelo estándar, que es el modelo de física de partículas, ha funcionado bastante bien en las últimas décadas. Hay problemas abiertos, pero ha funcionado muy bien. Cuando inicialmente eh, prendieron el LHC, en los eventos de físicas de partículas, yo fui a un par, y ellos siempre bromeaban y decían otra conferencia más cuando terminaba la conferencia en la que el modelo estándar funciona muy bien. Entonces, porque hacían un experimento y el modelo funcionaba. Hacían otro experimento y el modelo funcionaba. Entonces, era una reafirmación de que el modelo estándar de física de partículas funciona muy bien. Esto es algo diferente. Aquí debe haber algo nuevo.
Aquí debe haber algo nuevo en principio, ¿sí? En ese sentido es revolucionario, ¿sí? Pero que haya un cambio en la física fundamental, no, porque la mecánica cuántica, digamos que, y en todos estos fenómenos ha funcionado muy bien. De hecho, le pega a las primeras cifras, ¿sí? Solamente que hay una desviación, algo está generando un efecto. En esa física de partículas lo que pasa es que las partículas interaccionan unas con otras, yo tengo en cuenta todas esas interacciones en una teoría en la que tengo que aproximar necesariamente, pero yo tengo en cuenta las interacciones. Resulta que a veces hay, yo puedo decir, bueno, considero la interacción con el electrón, el protón, bueno, pero no considero la interacción con el quark top, porque ese es irrelevante, ¿sí? Entonces después, sí, no, ya la considero. Puede ser que hay otra partícula muy pesada que está ahí que no estamos viendo, que no la hemos detectado, y esta es la primera evidencia de que podría haber otra partícula. No se sabe, como les digo, todavía es especulación todo. Bien, la fuerza gravitacional, volviendo acá, la fuerza gravitacional tiene un efecto claro sobre las cosas que caen, sobre la luna la Tierra que atrae la luna y la luna que atrae la Tierra, el Sol que hace que los planetas giren alrededor de él, el centro de la galaxia que hace que nuestro sistema solar gire alrededor de él. Nosotros vivimos en la Vía Láctea, estamos más o menos al borde de la Vía Láctea. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo y eso hace que nuestro sistema gire alrededor del centro de la galaxia. La galaxia gira, pues forma el cúmulo, entonces eso está girando ahí también y el cúmulo gira alrededor del supercúmulo y así sucesivamente. No se sabe exactamente qué tan grande es el universo, ¿sí? Hay una parte que podemos observar, pero podría ser inclusive más grande. Entonces hay un efecto macroscópico de la fuerza de la gravedad y un efecto que vemos pues en la vida diaria. La mayoría de las interacciones, por ejemplo, estas fuerzas de jalar un resorte, de jalar una cuerda con un carrito, ¿sí? Son de hecho de origen electromagnético, solamente que no las percibimos, pero la mayoría de esas fuerzas que nosotros llamamos de contacto, ¿sí? Estas cuatro fuerzas de contacto, que es jalar un resorte, una cuerda, patear un valor, en el fondo son fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Tienen que ver con la interacción electromagnética entre los átomos. Así no parezca, realmente lo que está por debajo es una fuerza electromagnética. Sin embargo, para fines prácticos, yo no me voy a poder considerar, si estoy jalando una cuerda, la interacción de un átomo con el otro y con mi mano, etcétera. Eso es irrelevante. Yo supongo que sobre la fuerza estoy haciendo sobre la cuerda, qué pena, estoy haciendo una fuerza, ¿sí? Y voy a denominar eso que se llama una tensión. Las fuerzas de campo, que no son de contacto, realmente las de contacto también son de campo, porque es electromagnética, pero pues estoy sintiendo que estoy tocando las cosas, ¿sí? Entonces las llamo de contacto, por lo menos en este curso, ¿sí? Hay otras fuerzas que son de campo, que es como la gravitacional, entre dos masas, pueden estar separadas, no tienen que estar en contacto, y hay una fuerza. Las cargas, lo mismo, dos cargas de signos opuestos se atraen, entonces, ellas están separadas a una distancia, pueden estar en el vacío y aún así se atraen. Los imanes, lo mismo, yo tengo un imán con hierro, no tengo que el imán toque el hierro para que lo atraiga, ¿sí? Entonces, a esas interacciones o esas fuerzas las llamo fuerzas de campo, no necesito estar en contacto. Hay otras que llamo fuerzas de contacto, que son como estas que están acá. Sin embargo, en el fondo ellas em, son de campo también porque tienen que ver todas con la fuerza electromagnética. Bien, listo, la fuerza es un vector, ¿sí? Como lo hemos visto antes, y entonces todas las reglas que nosotros utilizamos funcionan también para los vectores. Hay cuatro fuerzas de tipo comunes, me voy a referir en detalle a dos aquí y dos más adelante. Una es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que hace una superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un libro de física sobre una mesa, un libro cualquiera, la gravedad hace que, pues, intenta que el libro caiga, se acerque más al centro de la Tierra, pero pues la mesa lo está sosteniendo. La fuerza que hace la mesa uy, qué pena. La fuerza que hace la mesa es la normal, lo que se denomina la normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie, así que si la mesa está inclinada y tengo el libro, la normal es así, ¿sí? Si estoy aquí y tengo una superficie, así sea vertical, y por algún motivo la superficie está haciendo una fuerza, la fuerza es perpendicular a la superficie. Sí, la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, esa es una de las fuerzas. Tiene origen electromagnético, es una fuerza de contacto, pero tiene un origen electromagnético. Aquí vemos los átomos, estos resorticos
están simulando los enlaces moleculares, entonces lo que está pasando es que el libro comprime los átomos. Es una compresión microscópica, ¿sí? Pero al comprimirlos genera una fuerza neta hacia arriba, ¿sí? Que es perpendicular a la superficie. Entonces aquí está exagerado, esta no está a escala, ¿sí? Es una deformación muy, muy, muy pequeña comparada con el libro. Pero entonces eso es lo que está pasando en el fondo, que el libro comprime los átomos de la mesa, ¿sí? Así sea microscópico, y esos generan una fuerza que es perpendicular a la superficie que se está comprimiendo. ¿Listo? Hay una fuerza de fricción que puede ejercer una superficie y esa fuerza de fricción se opone al movimiento y siempre va en dirección contraria al movimiento. Yo la voy a dejar de momento ahí y más adelante la miramos en detalle, en total detalle. Pero esa fuerza de fricción F, si esta es una velocidad v, o si el objeto tiende a moverse hacia la derecha, que es lo que estoy representando con esa flechita morada, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, se opone al movimiento. ¿Listo? Dos fuerzas más de contacto es la tensión. Es la fuerza ejercida sobre un objeto por un cordón. Nuevamente, pues en la cuerda tengo átomos, tengo enlaces moleculares, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es jalando esos enlaces para que unos jalen a otros jalen a otros y así yo pueda jalar el objeto. Esa es la tensión, es una fuerza de contacto, pero pues en el fondo pues es una fuerza que tiene que ver electromagnética. Y finalmente está el peso. El peso es la fuerza que hace la gravedad sobre un objeto, ¿sí? No, el objeto no tiene que estar, los objetos no tienen que estar en contactos para que sientan una atracción gravitacional. Yo ahorita me refiero más al peso, ¿listo? También. Bien, la fuerza. La fuerza es un vector. Hay un experimento que uno puede hacer, es esta serie de imágenes que están aquí. Yo puedo, digamos, utilizar una fuerza de F1 y bueno, digo que marca 1. Utilizo otra fuerza mayor y veo que marca 2, ¿sí? Si yo abro, digamos aquí jalo a una persona, aquí jalo a la otra persona. Si ahora las dos personas jalan en la misma dirección, la fuerza va a ser la suma de las dos fuerzas. 1 más 2, 3. Entonces, ahí con ese simple experimento uno puede mostrar que la fuerza es un vector. Se suman, bueno, al menos si las dos componentes son paralelas. Uno puede darse cuenta que si una persona jala en esta dirección y otra jala en esta dirección, la fuerza va en esta dirección y su magnitud es exactamente, en este caso si era 1 y 2, entonces sería raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a raíz de 5, que es 2 punto algo, ¿sí? Entonces, con este aparato, que de hecho se llama un dinamómetro, ¿sí? Que lo que él está haciendo es un aparato que ah, se elonga, ¿sí? Marca un valor dependiendo de la fuerza que yo esté haciendo. Entonces, uno puede mostrar que la fuerza tiene un carácter vectorial. O sea, que funciona como todos los vectores que nosotros hemos visto. Yo puedo sumar dos vectores, puedo sumar dos fuerzas, puedo partir la fuerza en dos y la descompongo, también eso vale. ¿Sí? El sistema de unidades que nosotros vamos a utilizar es el sistema internacional, en el que la fuerza está dada por newtons. Newtons es un kilogramo metro por sobre segundo cuadrado. Entonces, un newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso en el sistema internacional. En el sistema CGS se utiliza la DINA. La DINA es un gramo centímetro segundo cuadrado, que es 10 a la menos 5 newtons. Y en el sistema británico se utiliza la libra. Esta libra a veces se le pone libra fuerza. Es 4.44 newtons. No es la libra del supermercado, no es la de 500 gramos, esa es una unidad de masa. Aquí esa libra en el sistema británico se le dice a veces libra fuerza para evitar la confusión. Entonces es una unidad de fuerza. Esa libra que nos venden en el supermercado no es una unidad establecida, sino que bueno, por tradición se consideró que la libra, como la hablamos en el lenguaje cotidiano, tiene 500 gramos y es una unidad de masa. Pero aquí la libra que aparece en los libros es una unidad de fuerza, es 4.44 newtons. Nosotros igual trabajaremos el 99% del tiempo en el sistema internacional, donde un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, para el dinamómetro es que se llama el...
Dinamómetro, sí, el aparato que mide la fuerza. Exacto. Eso no dependería también de digamos, de la constante del resorte que tiene por dentro. O sea, ¿cómo lo hacen universal para que Ok, siempre marque la misma listo. fuerza? Yo lo calibro, lo que hago es que claramente, dependiendo de la constante del resorte, él se va a elongar más o menos, ¿sí? Entonces, si la constante del resorte es pequeña, luego miraremos resortes, digamos, marcó acá, se estiró. Si la constante del resorte es más grande, con la misma fuerza se va a estirar menos, entonces lo que yo hago es calibrarlo. Entonces, podría calibrarlo de la siguiente forma, bueno, esto no lo hacen así, pero bueno, podríamos decir que lo hacemos así, y es cero, las líneas estén más cerquitas unas de otras. Entonces, con el nuevo lo marcaría acá. Lo que yo hago es digo, bueno, tengo uno, estira tanto, ahora tengo otro, estira menos, pero hago que correspondan los ceros y los tres, y listo. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, esa sería una forma de calibrarlos. Claramente depende, ¿sí? Luego yo les paso un video de el canal de Veritasium que les había recomendado. En mi opinión es de los mejores canales de ciencia y ahí vemos que eso es todo hacer esas convenciones de medidas, ¿sí? Es todo un proceso, todo un proceso. Ya me refiero allá, Valentina, cuál va a ser mi definición de peso. Listo. Em, la fuerza, como les decía, es un vector, entonces fíjense que yo podría tener una fuerza aquí, la primera, de acá, y la puedo descomponer. Componente X, componente Y, componente X, componente Y, igual que lo hacemos siempre, magnitud por seno del ángulo, magnitud por coseno del ángulo. Pero eso me está diciendo que como yo lo puedo descomponer, esa fuerza que yo estoy haciendo es equivalente a hacer una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección. ¿Por qué? Si sumo esos dos vectores, pues tengo la fuerza original. Entonces, la fuerza F yo la podría partir en dos fuerzas, tal que su suma vectorial me dé lo mismo. Entonces, para fines prácticos es lo mismo que una persona esté jalando acá con una fuerza F o que dos personas estén jalando, una con este fx y otra con este fy, dados por esta ecuación que está acá. Entonces es equivalente. Yo puedo tener una sola fuerza o puedo tener una combinación de ellas, ¿sí? Que me den exactamente el mismo efecto. Aquí en el ejemplo de abajo yo estoy jalando, digamos, con un ángulo de 30 grados y él marca ahí el dinamómetro, yo lo jalo hacia allá, entonces la fuerza hacia allá, pero también podría empujarlo. Entonces también vale, pero aquí la fuerza va en esta dirección, va en esta dirección, va en esta dirección. Entonces hay que tener cuidado hacia dónde va la fuerza. Aquí va hacia allá y en el otro lado va hacia acá, ¿sí? Dependiendo hacia dónde estoy colocando las fuerzas. Bien, hay un conjunto de magnitudes fundamentales. Qué pena, qué pena. Aquí les quiero mostrar más o menos con un estimativo del tamaño de las fuerzas que existen. Entonces, por ejemplo, la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra es de 10 a la 22 newtons. El peso de una ballena azul es de 10 a la 6. La fuerza de tracción máxima de una locomotora es de 8.9 por 10 a la 5. Quiere decir que una locomotora no podría levantar una ballena, ¿sí? El peso de un apoyador de fútbol americano es de 10 a la 3. El peso de una manzana es de 1 newton, etcétera, etcétera, etcétera. Este de acá, por ejemplo, la fuerza de atracción eléctrica entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno es de 10 a la menos 8 newtons. Sin embargo, la fuerza de atracción gravitacional entre el protón y el electrón, porque también se atraen, los dos tienen masa, en el átomo de hidrógeno es de 10 a la menos 47 newtons. Eso me está diciendo que cuando yo considero un átomo de hidrógeno, tengo el protón y el electrón, la fuerza de atracción electromagnética, eléctrica, es muchísimo mayor que la fuerza gravitacional. Una es 10 a la menos 8 y otra es 10 a la menos 47. Entonces, cuando uno hace los cálculos en física cuántica o en química, etcétera, de los niveles de energía, desprecia la interacción gravitacional, es decir, el efecto gravitacional que tiene el protón sobre el electrón es totalmente despreciable, es muy pequeño, es insignificante. La única fuerza relevante es la fuerza eléctrica. Entre un protón y un electrón, la única fuerza que es relevante es la fuerza eléctrica. La gravitacional es tan pequeña que el efecto es mínimo, ¿sí? Es totalmente insignificante y no se puede medir. Con nuestra tecnología actual no podemos medir eso, ese efecto que tendría ahí. ¿Listo?
Entonces, como para tener una idea de los órdenes que uno tiene, de las fuerzas que uno tiene. Estas fuerzas, aunque pequeñitas, a nivel atómico es súper importante, es lo que mantiene nuestros átomos juntos y es de 10 a la menos 8 newtons. Entonces, esas fuerzas son relevantes, relevantes, aunque sean muy pequeñitas. Bien. Como les digo, bueno, la fuerza es un vector, yo puedo sumar vectores, de hecho voy a hacer un pequeño cambio, permítame. Permítame, debería poner esto acá, listo. Listo. La fuerza es un vector, yo lo puedo descomponer y puedo sumarlo como lo estábamos haciendo antes. Si tengo varias fuerzas, yo las puedo sumar, la notación de sumatoria, y me da la fuerza que yo denomino resultante o fuerza neta. Entonces dicen, ¿cuál es la fuerza resultante? Es la suma de las fuerzas, ¿sí? ¿O cuál es la fuerza neta? Entonces es la suma de las fuerzas. Si yo tengo sobre esta masa dos fuerzas, pues hago el paralelogramo y la diagonal del paralelogramo es la fuerza neta. Entonces, lo hacía igual que como lo hacíamos con los otros vectores. Puedo construir el paralelogramo de forma gráfica, poner cola con punta con cola y mirar cuál es lo que me resulta, o descomponerlo y sumar los componentes. Todo lo que hemos aprendido funciona aquí. En particular, si tengo dos vectores, F1 y F2, tengo F1, donde termina F1 pongo F2. La fuerza neta pues es la suma de los dos. Es ese vector que subrayé en azul, que es lo mismo que haber sumado las componentes F1X, F2X, F1Y, F2Y. ¿Sí? Entonces, ahí gráficamente es volver a mostrar que cuando yo sumo dos vectores es equivalente a sumar las componentes de los vectores. Bien, listo. Ese es nuestro preámbulo para introducirnos a las leyes de Newton. Entonces, hubo un cambio histórico. Primero, digamos, de los primeros pensadores que hizo algo de ciencia, fue bastante sistemático, Aristóteles, que en cierta medida ayudó a la ciencia y en cierta medida fue un impedimento para la ciencia. Fue el filósofo, científico, educador griego Aristóteles. Fue hijo de un médico quien atendió personalmente al rey de Macedonia. A los 17 años de edad, Aristóteles entró en la Academia de Platón. Aristóteles fue uno de los alumnos de Platón. Platón era un idealista, Aristóteles era más realista. Allí trabajó y estudió durante 20 años hasta la muerte de Platón. Entonces se convirtió en tutor del joven Alejandro Magno. 8 años después formó su propia escuela. La meta de Aristóteles era sistematizar el conocimiento existente, tal como Euclides sistematizó la geometría. Aristóteles realizó observaciones cruciales, recolectó especímenes y reunió resumió y clasificó todo el conocimiento existente del mundo físico. Su táctica sistemática se convirtió en el método del cual más tarde surgió la ciencia occidental. Entonces, ese fue un gran aporte de Aristóteles, que fue muy sistemático en hacer eso. Luego de sus muertes, sus voluminosos cuadernos, bueno, aquí dice algo que siento que no es tan exacto, pero el punto es que, bueno, parte del conocimiento se perdieron, etcétera, pero también parte del conocimiento fue asimilado y se volvió una doctrina. La iglesia volvió buena parte de lo que dijo Aristóteles en algo que era irrefutable. Entonces, eso es, digamos que la voluntad de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces se volvió un impedimento para la ciencia, entonces vino la Inquisición, la quema de científicos, de no creyentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y era un problema porque Aristóteles afirmó varias cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, él vio caer algo liviano y algo más pesado, y entonces dijo, lo más liviano, cae más despacio que los objetos que son más pesados. Eso no es cierto, como vimos en el video de la NASA. En general, claro, yo lo siento con una pluma y con una pelota de tenis, etcétera. Pero si yo tengo dos objetos más o menos del mismo tamaño, uno más pesado que el otro, pero si son más o menos del mismo tamaño, caen básicamente a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, si uno duplica el peso, no es que cae 2 veces más rápido ni nada por el estilo, ¿sí? Depende de la fricción con el aire y eso depende de la forma, ¿sí? Depende de la masa, pero más que todo depende de la forma, ¿sí? Si estuviera en el vacío, no importa la forma, como vieron en el video de la NASA, donde cae la pluma y la bola de boliche, los objetos caen a la misma velocidad. Entonces,
Varias de las cosas que decía Aristóteles, pues no es la realidad, ¿sí? Además, él tenía un problema y era que en la descripción que él hacía, él le daba mucha importancia a el análisis que hacía mentalmente. Entonces decía, no, debe ser así, hago esto pensándolo, no, sí, debe ser así. Solamente a través de la imaginación y el pensamiento, ¿sí? El método científico se basa actualmente en la experimentación, en la experimentación. Entonces entra en escena 1564-1642 Galileo Galilei, ¿sí? Él es el padre de la física, digamos que yo consideraría que antes de él solamente Arquímedes, básicamente Arquímedes se puede considerar un científico, ¿sí? Un verdadero científico. Él es el padre de la ciencia. Galileo nació en Pisa, Italia, el mismo año que nació Shakespeare y que murió Miguel Ángel. Estudió medicina en la Universidad de Pisa y luego cambió a matemáticas. Cultivó un temprano interés por el movimiento y pronto tuvo diferencias con sus contemporáneos, quienes sostenían las ideas aristotélicas de la caída de los cuerpos. Los experimentos de Galileo con los cuerpos que caen desacreditó la afirmación de Aristóteles de que la rapidez de un objeto que cae era proporcional a su peso, como se señaló antes. Pero algo muy importante fue que los hallazgos de Galileo también amenazaron la autoridad de la Iglesia, que sostenía que las enseñanzas de Aristóteles eran parte de la doctrina católica. Galileo procedió a informar sus observaciones telescópicas, con lo que se metió en más problemas con la Iglesia, con todas sus observaciones de las lunas que orbitaban, con todas sus observaciones de las lunas que orbitaban al planeta Júpiter. Sin embargo, la Iglesia enseñaba que todo lo que estaba en los cielos giraba alrededor de la Tierra. Galileo también informó sobre las manchas oscuras del Sol, pero de acuerdo con la doctrina eclesiástica, Dios había creado el Sol como una fuente perfecta de luz sin defectos. Bajo presión, Galileo se retractó de sus descubrimientos y evitó el destino de Giordano Bruno, quien se mantuvo firme y siguió creyendo en el modelo copernicano del sistema solar y fue quemado en la hoguera en 1600. No obstante, Galileo fue sentenciado a arresto domiciliario perpetuo. Anteriormente se había lesionado los ojos mientras investigaba el Sol en sus estudios telescópicos, lo que generó su ceguera a los 74 años de edad. Murió 4 años después. Toda época tiene rebeldes intelectuales, algunos de los cuales amplían las fronteras del conocimiento. Entre ellos, ciertamente, está Galileo. ¿Sí? Un curso muy interesante. No sé si ustedes lo han visto, un contexto, yo creo que aún lo dan. El contexto de Galileo de Newton, ¿lo han escuchado por ahí? Yo no sé si todavía lo dan, es probable que cada tanto. Em, yo lo vi cuando era estudiante, yo sé que el profesor Carlos Augusto Hernández está ahí todavía. Cuando yo lo vi, lo dictaba el profesor José Granés, que en paz descanse, y el profesor Carlos Augusto Hernández, que era, digamos que su estudiante. El profesor Granés falleció hace algunos años. Y bueno, el profesor Carlos Augusto Hernández, yo sé que había retomado el contexto completamente dictado por él. Es genial, es un contexto genial, es de historia, de música, de arte, no los van a poner a resolver ecuaciones ni nada por el estilo, ¿sí? Es un contexto muy, muy bonito. En esa época era en un auditorio, él bajaba las luces, ponía música barroca, nos explicaba obras de arte, era genial. Él sabe muchísimo, muchísimo. Es probablemente una de las personas en el mundo que más sabe de Galileo. En esa época yo me leí la biografía de Galileo de Dava Sobel. Era la última biografía que había salido de Galileo por una de las grandes historiadoras. Y él en la clase, ella en la biografía decía como, esto no pudo ser así, esto, ta, ta, ta. Y él en la clase decía, no, es que pasó esto, es que hay un escrito por allá que se encontró en la hoja inversa de un libro, bueno, ¿sí? Que dice tal cosa, entonces se probó, era genial, él sabía muchísimas cosas. Una de las cosas es que a Galileo se le adjudica que en el juicio, él dijo y sin embargo se mueve. Sin embargo, si él hubiera dicho eso al final del juicio, lo hubieran quemado. Él, de hecho, no lo quemaron por un contexto. No les quiero hacer el spoiler de lo que dice el profesor Carlos Augusto Hernández, ¿sí? Pero había todo un contexto en el juicio. Entonces, si él hubiera dicho y sin embargo se mueve, refiriéndose a que la Tierra se movía alrededor del Sol, lo hubieran quemado. No lo hubieran tolerado. Él no dijo eso. El que dijo eso fue Giordano Bruno en la hoguera. Esa frase es de Giordano Bruno. Y sin embargo se mueve. ¿Sí? Entonces la historia del juicio de Galileo es de las mejores partes del curso. Es genial todo la trama que hay detrás de eso. ¿Sí? Pero entonces, bueno, volviendo, les recomiendo ese contexto. Si alguna vez lo ven por ahí, es genial.
Adicionalmente, Galileo fue uno de los grandes, es el papá de la física, básicamente, ¿sí? Entonces, él hizo muchas contribuciones en física y al método, ¿sí? Darse cuenta que con un telescopio, él no es el creador del telescopio, a veces hay este mito, pero él no, el telescopio era un juguete. Él se enteró que existía, la gente lo utilizaba para ver, para se lo daban a los niños y los niños veían a grandes distancias. Él dijo, voy a hacer algo diferente, voy a apuntar a los cielos. Él mismo después construyó telescopios más sofisticados y entonces se dio cuenta que a partir de telescopios podía observar la luna, las manchas en el sol, otros objetos que giraban alrededor de lo que llamábamos Júpiter, etcétera. Entonces se dio cuenta que lo que afirmaba la doctrina en la iglesia no era cierto y que a partir de observaciones yo podía refutar ese tipo de cosas. Entonces, eso cambió todo, ¿sí? Entonces, él se dio cuenta que a partir de experimentos podría cambiar las cosas, ¿sí? Y se dedicó su vida a hacer eso y cosas de matemáticas también, aportó cosas en geometría diferentes, ¿sí? En particular, llevó esto a un... ¿Se refería a lo de sin embargo se mueve o a qué? Sí, profe, es que, no sé, tengo algo en la cabeza y sí, esa frase, pues yo siempre la escuché adjudicada a Galileo por, bueno, por un montón de cosas desde pequeño, pero quería saber a qué contexto se refiere. Me dio curiosidad, profe. Ok, lo que pasa es que en la época de la Inquisición a usted le hacían entre comillas, tres advertencias. En la primera le decían, venga, usted está haciendo cosas que pueden ser consideradas herejía, entonces no las haga. En la segunda, si ustedes le volvían a llamar la atención, lo metían a arresto domiciliario. Pero si usted reincidía, lo quemaban en la hoguera. Básicamente ese era el proceso que seguían, ¿sí? A Giordano Bruno le hicieron, bueno, no sé exactamente si le hicieron las tres o lo quemaron de una vez, pero él lo quemaron por hereje y fue la persona que también defendía este tipo de modelos y en la hoguera pronunció esa frase. A Galileo le habían hecho una advertencia, él la había pasado por alto. En la segunda, también la pasó por alto, pero como él era amigo del Papa y de varios cardenales, no lo metieron preso. Y luego vino una tercera. Se supone que lo tenían que quemar, pero entonces lo que hicieron fue omitir que le habían hecho una segunda advertencia, porque pues él era amigo del Papa, de hecho el mismo Papa había leído los libros en las fiestas privadas de Galileo, lo quería bastante, entonces era como, si yo mismo leí esto que estamos acusándolo de hereje, ¿sí? Entonces es un problema, entonces finalmente lo que hicieron fue... Eh, omitir que le habían hecho una segunda advertencia y lo mandaron a arresto domiciliario. Él ya se retractó de lo que había dicho porque sabía que si no se retractaba lo quemaban. Y en ese momento, en ese juicio, en esa retractación, si él hubiera dicho y sin embargo se mueve, era una afrenta contra la iglesia y decir que realmente él no se estaba retractando. Entonces, él no pronunció esa frase, lo hubieran quemado. Dava Sobel especula que él no pronunció esa frase, ¿sí? Que era imposible que en ese contexto. Y el profesor Carlos Augusto Hernández explica que realmente él no, que la frase es de Galileo. ¿Listo? Más o menos esa era la idea. La cuenta mejor Carlos Augusto. La dijo fue Giordano Bruno, no Galileo. Giordano Bruno fue el que la dijo. Giordano Bruno. Se la adjudicaron a Galileo, pero él no la podía haber dicho, ¿sí? Pero y no la dijo. La dijo fue Giordano Bruno. ¿Sí? Hay un libro que se llama Giordano Bruno el hereje. También se lo recomiendo. Yo lo leí hace muchísimos años. Lo presté y infortunadamente no me lo devolvieron, el precio de prestar los libros. Pero también se lo recomiendo. Giordano Bruno el hereje. Ya no me acuerdo muy bien, pero uff, fue hace tiempos. En esa época el contexto lo ofertaban para toda la universidad, sí. Puede que ahora no lo dicten todos los semestres, es que antes lo dictaban todos los semestres. Supongo que después de varias décadas de dictarlo, el profesor lo rota de vez en cuando, supongo. No estoy seguro. Si lo ven por ahí, se lo recomiendo. De hecho, antes de entrar a la Nacional, yo fui a ese contexto. Mi hermana lo veía, ya estudiaba en la Nacional, entonces yo la acompañaba y a veces iba a esa clase. Me parecía genial cuando estaba en el colegio. No he visto Cuántica para Todos, pero la recomiendan bastante. Nunca la vi, pero la recomiendan bastante. Bien, continuemos porque si no se nos va el tiempo.
En los experimentos de Galileo, ¿cuál era el experimento? La genialidad de Galileo estuvo en lo siguiente. Él llegó y dijo, bueno, tengo una superficie pulida, dejo caer una pelotica, sigue la trayectoria azul, llamémoslo 1, y yo veo que llega básicamente hasta la misma altura, ¿sí? Entonces digo, bueno, ahora voy a cambiar la inclinación acá, esta inclinación. Entonces ahora está menos inclinada. Yo lanzo la pelotica, la superficie está pulida y yo veo que llega hasta más o menos la misma altura. Entre más pulida esté, pues más cerca de la altura original llega, ¿sí? Entre más pulida esté la superficie. Entonces Galileo se ponía a pulir las superficies y darse cuenta que llegaba cada vez más arriba, más arriba, más arriba, pero nunca más allá de la posición máxima. Siempre como máximo llegaba a la misma altura. Entonces él dijo, bueno, y eso pasa cada vez que yo cambio la inclinación. Llega a la misma altura, llega a la misma altura, llega a la misma altura, llega a la misma altura. Bueno, ahí me quedo abajo, pero esa es la idea. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si mi superficie es horizontal? Totalmente horizontal. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué pasaría con la pelotica si ya está totalmente horizontal? ¿Quién me dice? Yo creo que va a seguir derecho porque no tiene como Fricción. algo que la detenga. Sí, sin fricción sería velocidad constante por el infinito. Efectivamente, entonces la extracción de Galileo para, créanme, eso antes de él esto no existía, es llevar ese proceso hasta el infinito. Cualquiera diría, no, eso se va a detener, no, no, no. Él lo llevó hasta el infinito, se imaginó que como nunca sube, se va a mantener ahí, 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 hasta toda la eternidad. Un cuerpo va a conservar su estado de movimiento, ¿sí? Esta es básicamente la primera ley de Newton. Newton luego, digamos, la formula de una forma un poco más compacta, pero ahí ya estaba. Galileo ya tenía la primera ley de Newton. Ahí en ese párrafo dice lo que yo dije. Entonces, finalmente la conclusión es, en el caso extremo donde no haya pendiente en absoluto, es decir, cuando el plano sea horizontal, la bola no debe perder rapidez alguna. En ausencia de fuerzas retardadoras, o sea, la superficie tiene que estar pulida. En la práctica, pues ninguna superficie está pulida totalmente, entonces al final se detiene, pero entre más pulida esté, pues más se desliza, ¿sí? Entonces la tendencia de la bola es moverse por siempre sin frenar, hasta el infinito. Esa es la tendencia de la bola. A esta propiedad de un objeto de resistir los cambios en el movimiento se denomina inercia. Cuando un objeto está en un estado de movimiento, él va a continuar en ese estado de movimiento. A eso yo llamo la inercia del objeto. Él sigue por inercia, ¿sí? Si él se está moviendo y no hay fuerzas sobre él, él se va a mover eternamente, eternamente. En el espacio, por ejemplo, en el espacio vacío, yo lanzo una partícula en el espacio vacío. Si no hay fuerza sobre él, se va a mover por toda la eternidad, ¿sí? Esa es la inercia del objeto. Él se va a seguir por inercia. Newton llega a escena y entonces empieza a formular sus leyes, 3 leyes de Newton con las que va a describir la mecánica. La primera de ellas, de hecho, tiene 2 formulaciones. Yo les voy a comentar las dos. La primera que les voy a decir es la que usualmente están en los libros, la que ustedes se aprenden, pero no es la idea que tenía Newton en mente. Newton tenía la primera ley en mente para otra cosa. Ya explico primero la primera versión y luego sí es que explico la versión más técnica. La primera versión es en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, ya explico qué es esto. ¿Sí? Pero entonces, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto es con una rapidez constante en una línea recta. Entonces, si el objeto está en reposo y no hay fuerzas, él continúa en reposo. Y si se está moviendo a velocidad constante y no hay fuerzas, pues va a continuar a velocidad constante. Un ejemplo aquí es, bueno, yo tengo un disco, lo lanzo, lo detiene la fricción, avanza a una distancia. Ahora tengo hielo, tengo el disco, se desliza más distancia. ¿Sí? Ahora tengo una superficie, esas mesas de hockey que tienen aire, el disco está levitando, la fricción es mínima, entonces el disco se desliza mucho, 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 mucho más.
¿Listo? Entonces, la idea de la primera ley de Newton, como la explican generalmente, es que, pues, si yo no estoy en si el objeto está en reposo o en movimiento de velocidad constante, él continúa en su estado de movimiento. Sin embargo, la anotación que está ahí arriba dice marcos de referencia inerciales. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que Newton no escribió la primera ley para decir lo que estaba diciendo Galileo en sí, sino para definir qué es un marco de referencia inercial. Entonces, la formulación un poco más técnica es, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia inercial en el que el objeto tiene aceleración cero. Repito, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia inercial en el que el objeto tiene aceleración cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo tengo un marco de referencia y lo llamo inercial. Digo que este es un marco de referencia inercial. Tengo una partícula. Las fuerzas sobre la partícula son cero. Yo concluyo que la aceleración va a ser cero y que la partícula o está en reposo o se mueve a velocidad constante. Yo estoy en un marco de referencia inercial y yo veo que sobre la partícula no hay fuerzas, entonces la aceleración es cero y yo veo que se mueve a velocidad constante, ¿sí? Por otro lado, si yo estuviera en un marco de referencia no inercial, ya les explico, les doy un ejemplo. Supongamos, yo veo que sobre la partícula no hay fuerzas, ¿sí? Pero yo estoy en un marco de referencia no inercial. Ahí la partícula podría tener una aceleración. Ahí la aceleración puede ser diferente de cero. De hecho, será diferente de cero. Será diferente de cero. No va a ser igual a cero. Aunque no haya fuerzas, si yo estoy en un marco de referencia no inercial, la aceleración va a ser diferente de cero. Diferente de cero. Con un ejemplo seguramente es mucho más claro. Y es que yo veo, por ejemplo, estoy aquí, este marco está anclado a la Tierra, ¿sí? Yo estoy ahí, quieto, parado. Y veo que cae una manzana. Entonces, voy a poner otro ejemplo, qué pena, voy a poner otro ejemplo mejor, un poco más sencillo de entender. Supongamos que voy en una nave, que hay una nave espacial, está quemando combustible, hay un observador que está en la Tierra, hay un observador que está acá, ¿sí? Hay un observador que está ahí. Entonces, para el observador que está en la Tierra, supongamos que ese observador es inercial. Ese observador es inercial, el observador está en la Tierra. La nave va a... vamos a suponer que, bueno, que la nave tiene una aceleración. Entonces, para el observador inercial, la nave tiene una aceleración. ¿Listo? Él es un observador inercial, ¿sí? ¿Por qué es un observador inercial? Porque si él viera otra nave que ya se le acabó el combustible, yo tengo otra nave que ya se le acabó el combustible, que se está moviendo solamente horizontalmente, supongamos por este momento, ¿sí? O sea que las fuerzas sobre esa segunda nave son cero, va a velocidad constante. Entonces él ve que la nave sin combustible, no hay fuerza sobre ella, la velocidad es constante. La nave con combustible, hay fuerza sobre ella, que es la propulsión que está haciendo, entonces lleva una aceleración. ¿Claro está ahí? De ese observador que está ahí. Ahora, entonces, él es un marco de referencia inercial. Una nave sobre la que no hay fuerzas tiene velocidad constante. Una nave sobre la que está fuerzas hay aceleración constante. Ahora, yo les digo, bueno, ¿qué ve otro marco de referencia que lo voy a pintar en verde, que es esta persona? Segundo marco de referencia, ¿sí? ¿Qué ve ese segundo marco de referencia? Ese marco de referencia verde. Él ve que él está quieto con respecto a su nave, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿qué ve con respecto a la otra nave? ¿Cómo ve esta nave, esta segunda nave morada? Él ve que esa nave tiene aceleración o no.
El marco de referencia verde ve que la nave morada tiene aceleración o no. Vería que está como desacelerando, ¿no? Bueno, en la aceleración negativa puede ser, ¿sí? Entonces, él ve que la nave morada tiene aceleración. ¿Por qué él ve que la nave morada tiene aceleración? Porque, por ejemplo, aquí es que, bueno, voy a... Permítame un segundito, permítame un segundito. Hago espacio. ¿Qué pasa? La nave roja está acelerando, cada vez avanza más y más y más, y la nave morada, que digamos va a una velocidad, como no está acelerando, pues él se mueve a velocidad constante y se va rezagando, 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 ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de este marco, la nave morada es como si tuviera una aceleración hacia allá. Cada vez la nave roja la ve más lejos. Voy a intentarlo pintar mejor. Inicialmente supongamos que estaban acá. Esto en t igual a 0. En t igual a 1, la roja está acelerando y va dejando atrás a la morada. En t igual a 2, la roja aceleró más, bueno, tiene mayor velocidad, estaba acelerando, y la morada cada vez está más rezagada. Desde el punto de vista de la roja, dice, bueno, primero estaba aquí, ahí al ladito. Luego está atrás. Luego está mucho más atrás. Desde el punto de vista de la nave roja, la nave morada tiene una aceleración en esta dirección, se está quedando, porque mi sistema está pegado a la nave roja. Ella siempre está en el origen. La nave roja siempre está en el origen de coordenadas verde, en el origen de coordenadas verde, en el origen de coordenadas verdes. Desde ese punto de vista, la que se está moviendo es la nave morada. Se está moviendo hacia atrás y tiene una aceleración. Pero fíjense, aquí me está dando que tendría una aceleración, que sería menos a. ¿Sí? Sobre la nave morada no hay fuerzas. Yo había dicho que sobre la nave morada no hay fuerzas. Pero tengo una aceleración. Conclusión, esto no es un marco de referencia inercial. ¿Por qué no es un marco de referencia inercial? Porque es un marco de referencia acelerado. La nave roja se está acelerando. Ese marco de referencia no es inercial. La persona en la Tierra no se está acelerando en principio. Entonces, él es un marco de referencia inercial. Si yo estoy en un marco de referencia inercial y la nave morada no tiene fuerzas, yo veo que va a velocidad constante. Pero si yo estuviera en otro marco de referencia que no es inercial, por ejemplo, en esa nave que se está acelerando, yo veo que la nave morada tiene una aceleración negativa, pero no importa, pero tiene una aceleración, pero sobre ella no hay fuerzas. Entonces, no es un marco de referencia inercial. ¿Es claro? La nave morada no tiene fuerzas, pero dependiendo desde donde yo la veo, puede tener o no aceleración. Si yo la veo en un marco de referencia inercial, no tiene aceleración. Pero si estoy en un marco de referencia no inercial, sí tiene aceleración. Esa es, digamos que la definición de marcos de referencia. Lo importante y lo que quería Newton era decir, mire, si sobre algo no hay fuerzas, un sistema en el que él se mueva a velocidad constante, v constante, o que esté en reposo, es un marco de referencia inercial. Esa es la definición de marco de referencia inercial. Yo veo un objeto sobre el que no haya fuerzas y me paro en un marco en el que él esté en reposo o a velocidad constante. Si el sistema estuviera en la nave morada, él sí sería un marco de referencia inercial. Yo me puedo parar en la nave morada. Muy buena pregunta. Sí, yo me puedo parar en la nave morada. Entonces, fíjense, me voy a parar en la nave morada y voy a ver a la persona. Entonces, la persona y estoy en la nave morada. La nave morada no se está acelerando, era la nave roja. Entonces, me paro en este sistema. Vamos a ponerlo acá. Yo puedo hacer el mismo esquema, pero me voy a dar cuenta que esto es velocidad relativa. Este va a una velocidad acá, constante, relativo a la persona. Ahora, la persona, ¿a qué velocidad va relativa a la nave?
Si digamos que la nave va a una velocidad de 10 metros por segundo relativa a la persona que va a velocidad va relativa a la nave. A menos 10. ¿Y es constante? Es constante. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, como uno va a velocidad constante, la persona ve que la nave va a velocidad constante. La nave ve que la persona va a velocidad constante. Los dos son buenos marcos de referencia, son marcos de referencia inerciales. Me puedo parar en la persona y veo que la nave sobre la que no hay fuerzas va a velocidad constante. Me puedo parar en la nave y veo que la persona sobre la que no hay fuerzas va a velocidad constante. Entonces, esos dos son marcos de referencia inercial. Entonces, cuando yo estoy en un marco de referencia inercial, me puedo mover a uno que se mueve a velocidad constante. Este es llamémoslo, bueno, X y X'. Si el otro se mueve a velocidad constante, es un marco de referencia inercial. Si el otro se está acelerando, como este de acá de la nave roja, ya no es un marco de referencia inercial. Cuando un sistema se está acelerando, ya no es un marco de referencia inercial y las leyes de Newton ya no van a funcionar de su forma habitual, en su forma habitual. ¿Listo? En su forma habitual ya no van a funcionar. Lo que Newton quería decir con esa primera ley era definir qué es un marco de referencia inercial. Eso era lo que realmente él quería, ese era su objetivo primordial. En los libros lo explican de otra forma porque esta discusión es un poco más técnica, pero bueno, espero que les haya quedado claro. Para fines prácticos, de ahora en adelante siempre vamos a suponer que estamos en un marco de referencia inercial, a menos de que yo dijera otra cosa en algún momento, pero siempre estamos en marcos de referencia inerciales donde las leyes de Newton valen. Yo puedo decir, la Tierra está firme, realmente la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, el Sol alrededor del centro de la galaxia alrededor del cúmulo, el cúmulo alrededor del supercúmulo, pero para fines prácticos y para las escalas de tiempo de nuestros experimentos, la Tierra básicamente está moviéndose a velocidad constante. La aceleración es muy, 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 muy pequeña, ¿sí? Entonces, es un marco de referencia inercial. ¿Listo? Entonces, la idea de la primera ley de Newton en el sentido más sencillo es que un cuerpo va a mantener su estado de movimiento. Aquí hay, bueno, un experimento que ustedes han visto tal vez con un mantel y platos. Supongamos que tengo una moneda encima de un cartoncito, que la fricción entre los dos es prácticamente despreciable, que el cartoncito se puede deslizar, ¿sí? Entonces le pego al cartoncito y la moneda que estaba en reposo tiende a continuar en reposo. Entonces finalmente cae dentro del vaso, ¿sí? Si no lo arrastra el cartoncito, si se logra deslizar, ¿sí? Entonces la moneda continúa con su estado de movimiento. En un choque, por ejemplo, lo que pasa en los choques es que una persona lleva la misma velocidad del carro. El carro y la persona llevan la misma velocidad. Cuando el carro choca y la persona no lleva cinturón y no hay bolsas de aire, ¿sí? El carro disminuye su velocidad, ya la flechita la pinto más pequeñita, pero la persona continúa con la velocidad que llevaba, porque no hay fuerza sobre ella, ella continúa hacia adelante, ¿sí? No tiene cinturón. Hasta que se encuentra con algo que ejerce una fuerza sobre ella. ¿Qué ejerce una fuerza sobre ella? El manubrio y el parabrisas. Entonces, hasta que no se estrelle contra el manubrio y el parabrisas, ella continúa con su estado de movimiento, ¿sí? Entonces, si uno no lleva cinturón y no hay bolsas de aire, pues entonces va a ser duro el golpe, bastante duro. El cinturón reduce el golpe, que uno no se estrelle de frente, ¿sí? Que la fuerza se haga sobre el pecho y sobre la cintura, ¿sí? En una región más amplia, no sobre la cabeza y la cara. Y la bolsa de aire también hace que el tiempo del impacto aumente, luego lo miramos en detalle, ya cuando introduzcamos momento lineal e impulso. Pero entonces, ¿por qué me voy hacia adelante? Porque yo conservo mi estado de movimiento, entonces sigo con la velocidad 60 kilómetros por hora y me doy contra el parabrisas. Este es un muñequito con el que se hacen estas pruebas. Hay que tener cuidado, el cinturón y la bolsa de aire no es solamente las únicas medidas que uno debe tomar. En Colombia, infortunadamente, debido a que nuestra legislación es tan tenue, venden autos que son prohibidos en otros países. Por ejemplo, varias ediciones de autos que ustedes dicen, no, pues ese auto tiene 5 estrellas, ¿sí? En Europa, ese no es el mismo auto que venden acá. La versión europea no es la misma que venden acá. Aquí la versión podría tener por ahí una estrella de inseguridad, ¿sí? Lo hacen con diferentes materiales y así hay varios videos que encuentran en internet, hay uno en la puya,
Pero hay otros mucho más técnicos en los que han mostrado que autos que venden aquí en Latinoamérica o autos antiguos, etcétera, así tuvieran cinturón de seguridad, todas las bolsas de aire en el frente, en las puertas, las varillas del auto se deforman de tal forma que cuando usted se estrella, una varilla lo atraviesa, entonces no hay bolsa de aire que lo salve, ¿sí? Entonces el auto se tiene que deformar de tal forma que las latas no lo corten a usted. Entonces, pero muchos autos que venden aquí en Colombia, las latas lo cortan, entonces usted se estrella, las latas se deforman de tal forma que lo atraviesan, entonces pues con cinturón o con bolsa de aire no hay ninguna diferencia. Entonces, cuando vayan a comprar un auto, o si tienen auto y van a cambiar de auto, verifiquen que realmente la versión Latinoamérica sí cumple las normas de seguridad. ¿Listo? Bien. No estoy seguro cuál es la organización, pero tienen que verificar que no es lo mismo Renault Sandero versión europea que Renault Sandero versión latinoamericana. No están hechos de la misma forma ni con los mismos materiales. No tienen las mismas normas de seguridad. Bien. Entonces, bueno, supongamos que, voy a pasar rápidamente por esto. Yo tengo una patinadora que se desliza en un vagón, o sea, no hay fricción con el vagón. Yo acelero el vagón. El vagón inicialmente está a velocidad cero. Se empieza a acelerar y la velocidad empieza a aumentar. Sobre la patinadora no hay fuerzas, no hay fricción, se supone, se está deslizando, los patines ruedan. Entonces, fíjense que ella mantiene su estado de movimiento. Estaba en reposo, el vagón se mueve, pero sobre ella no hay fuerzas, ella mantiene su estado de movimiento hasta que se estrelle contra la pared aquí del vagón. Hasta antes de que se estrelle, ella mantiene su estado de movimiento. Cuando se estrelle, ya van a haber fuerzas y la va a mover. Pero fíjense, el vagón se mueve, sobre el vagón hay una aceleración, pero sobre la patinadora no. Entonces, ella permanece en su estado de movimiento. Ahora, supongamos que el vagón tenía una velocidad, pero empieza a desacelerar, ¿sí? La patinadora continúa con esa velocidad inicial que tenía. Sobre ella no hay fuerza, se supone que iba a la velocidad del vagón, pero el vagón cada vez va más despacio, más despacio, más despacio. La patinadora sigue en su estado de movimiento, sigue en su estado de movimiento. Entonces se ve que se está moviendo, miren, es una línea recta. Va a velocidad constante, sigue en su estado de movimiento hasta que se estrelle contra la parte delantera del vagón. Por último, tengo una curva, va hacia acá. El vagón está tomando una curva. La velocidad en magnitud es constante, pero en la dirección está cambiando. Hay una aceleración radial en movimiento circular, ¿sí? Entonces, yo tengo una persona que está acá. Sobre esa persona no hay fuerzas. El vagón está cambiando. Mira, aquí está T0, un intervalo de tiempo, dos intervalos de tiempo. Entonces, la persona sigue en línea recta. Ella sigue en su estado de movimiento. Si venía, por ejemplo, acá, viene así y toma una curva. ¿Sí? Entonces, la persona sigue en movimiento en línea recta. En principio, sigue en movimiento en línea recta, ¿sí? Hasta que se estrella con una de las paredes del vagón que la fuerzan a tomar el movimiento circular. Pero mientras no haya fuerza sobre ella, ella sigue en su estado de movimiento. Si ustedes estuvieran dentro de un vagón en esta esquina, el vagón toma una curva y ustedes están en patines, ustedes empiezan a mover como si estuvieran en línea recta hasta que se estrellen con una de las paredes. ¿Es claro? Listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Para resolver nuestros problemas, nosotros vamos a hacer algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre solamente es pintar las fuerzas sobre que están actuando en un objeto. En el primer cuadro de la parte superior izquierda tengo un libro en el que está actuando la normal y el peso. El peso va hacia abajo y la normal es perpendicular a la superficie, como les había dicho. En la imagen de abajo, la mesa está inclinada, el peso va hacia abajo, pero la normal, como les sabe, es perpendicular a la superficie, entonces ahora va en esa dirección. Yo tengo un niño que está jalando una caja sobre una superficie sin fricción. Hay tres fuerzas que están ahí: el peso, la normal que está haciendo el piso y la fuerza de tensión que está haciendo el niño sobre la caja.
En... A veces los chicos creen que la normal es igual al peso. Eso no siempre es cierto. Que la normal, n, es igual al peso. Eso no siempre es cierto. Me quedo al revés. Sorry. Que la normal es igual al peso. Pero eso no siempre es cierto. Eso no siempre es cierto. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una caja. La caja pesa 15 newtons, pero una persona la está empujando hacia abajo. O sea, le está colocando una presión adicional de 11 newtons. La normal en este caso es 26 newtons. Si la caja no se está moviendo y tiene un peso de 15 newtons y la persona la está empujando con una fuerza de 11 newtons, la normal en este caso es 26 newtons. No es igual a 15 newtons. En este otro caso pasa lo contrario. El peso es 15 newtons y la persona está haciendo una fuerza de 11 newtons para levantar la caja. La normal es solamente de 4 newtons. Si ustedes se dan cuenta, 11 más 4 me da 15 y en este otro caso 11 más 15, que son las dos que van en la misma dirección, me da 26. La normal depende de la inclinación de la superficie, depende de qué fuerzas hay, ¿sí? No es necesariamente igual al peso. A veces es igual al peso, pero no siempre. Tengan cuidado con eso. Entonces, bueno, en un diagrama de cuerpo libre, lo que hago es pintar las fuerzas que hay sobre el objeto. En nuestra resolución de problemas, ese va a ser el paso 1. Pintar el diagrama de cuerpo libre sobre los objetos involucrados. ¿Listo? Para abordar la segunda ley de Newton, vamos a mirar esta serie de experimentos. Los experimentos son los siguientes. Bueno. Sí, bueno, los experimentos son los siguientes. En el primero yo tengo una bola de boliche que se mueve a velocidad constante. Hago el diagrama sobre la pelota. Tengo la fuerza de la gravedad y la fuerza normal. Aquí E es por tierra en inglés y S por superficie en inglés. Entonces es la normal y eso. En la dirección horizontal no hay fuerzas. Yo veo que no hay fuerzas horizontales y la velocidad horizontal permanece constante. Este es un experimento que uno puede hacer y se da cuenta, bueno, ok, no hay fuerzas horizontales, la velocidad horizontal permanece constante. Listo. Segundo experimento. Yo le pongo una regla para ir reteniendo la pelotica. La pelota tiene una velocidad inicial y veo que la velocidad se reduce, ¿sí? El delta V, que es velocidad final menos velocidad inicial, va en esta dirección, va en la misma dirección de la aceleración. La aceleración va hacia allá. Recuerden que el delta V sobre delta T es igual a la aceleración. Es decir, el cambio en la velocidad va en la misma dirección de la aceleración. El cambio de la velocidad va hacia la izquierda porque la aceleración se está reduciendo. Entonces yo veo que la regla me retiene la pelotica, la aceleración va hacia la izquierda, miro el diagrama de cuerpo libres, las dos mismas fuerzas que antes, pero hay una fuerza de la regla hacia la izquierda. Entonces me doy cuenta que la aceleración y la fuerza parecen ir en el mismo sentido. En este caso van en el mismo sentido. Hago un experimento final y voy empujando la pelotica. Aumenta la velocidad, el delta V va en esta dirección, la aceleración también va en esa dirección, se está acelerando hacia la derecha. Miro el diagrama de fuerzas, las mismas dos fuerzas, y la fuerza horizontal ahora va hacia la derecha. Entonces, con estos tres experimentos concluí que si no hay fuerzas, no hay aceleración en la dirección de donde están las fuerzas. Si hay una fuerza, la fuerza va en la dirección de la aceleración. ¿Sí? Entonces, uno puede medir, bueno, más cualitativamente, pero en principio es esto. Si hay una fuerza, la fuerza en neta en una dirección, la aceleración va en esa dirección. ¿Listo? María Paula. Ok, me devuelve un segundito. Cuando yo hago el diagrama de fuerzas, pues luego miramos bien los diagramas, ya en un ejercicio en particular. La fuerza normal no siempre es igual al peso. La fuerza normal depende de las fuerzas que yo estoy involucrando ahí. En principio, la fuerza normal es la fuerza que está haciendo la mesa.
Si yo tengo aquí y estoy empujando la masa sobre la mesa no está haciendo más fuerza, la mesa está haciendo más fuerza. No solamente está sosteniendo el peso, sino que está sosteniendo la fuerza que yo estoy haciendo. Entonces la fuerza normal es mayor, ¿sí? En este otro caso, en el caso segundo, la fuerza normal es pequeña porque, aunque ella en principio estaría sosteniendo la masa, yo estoy ayudando a la mesa. Yo estoy evitando que la mesa, por ejemplo, yo sé que la mesa, si le pongo mucho peso, se va a romper, entonces yo levanto un poquito la masa para que la fuerza que está haciendo la mesa no sea tanta. Entonces es más pequeña. Entonces la fuerza normal depende de las fuerzas que yo estoy ahí, que están involucradas. ¿Es claro, María Paula? Si no hubiera ni cuerda ni persona, la normal sería igual al peso en este caso. Listo. En el tercero, como dice aquí Alejandro, es verdad. Es lo mismo que jalarlo. Empujarlo es lo mismo que jalarlo hacia la derecha. Es cierto, María Alejandra. Para levantar el objeto necesito mayor fuerza de tensión. Mayor fuerza de tensión. Porque aquí la mesa es como si me estuviera ayudando para sostener el objeto. 11 hago yo, 4 hace la mesa, en total son 15. Si la mesa no está haciendo nada, yo tendría que levantar los 15. Bien. Si quieren vayan leyendo esto, yo voy por agua y ya regreso. Bien. Vamos, bueno, espero que ya lo hayan leído ahí. La idea es cómo cuantificar el concepto de que algo es más difícil de atrapar, es más difícil de cambiarle su estado de movimiento. Yo le puedo cambiar fácilmente el estado de movimiento de una pelota de tenis, pero a una bola de bolos es mucho más difícil. Entonces, ¿qué tanto se resiste a ese cambio de velocidad? ¿Sí? No es lo mismo empujar una pequeña silla a empujar una nevera, ¿sí? La nevera se resiste a ese cambio de movimiento. Entonces, para cuantificar eso, yo lo que defino es la masa, ¿sí? Es lo que me cuantifica cuánto se opone algo al movimiento. En principio, aunque no se le dice formalmente todo el tiempo, es masa inercial. Se le dice masa inercial porque se opone al cambio, al estado de movimiento. Entonces es la inercia lo que se opone al cambio, entonces la llamo masa inercial. Nosotros simplemente la llamamos masa, pero el nombre completo es masa inercial. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a definir esto? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer la siguiente definición. Yo digo que aplico una fuerza sobre una masa M1 y mido la aceleración. Luego digo, aplico la misma fuerza, pero sobre otra masa M2. Las masas son diferentes. Y mido la aceleración. Y entonces yo digo, la definición de fuerza va a estar dada por esta igualdad. La definición de masa, qué pena, es M1 por A1, la masa 1 por la aceleración 1, va a ser igual a M2 por A2, ¿sí? Yo igualo eso para definir la masa. Esto yo lo que estoy haciendo es definir masa, ¿sí? Una relación para poder tener una escala de cómo son las masas. Y entonces despejo y digo, miren, la relación entre las masas M2 dividido M1 es igual a la relación entre las aceleraciones A1 sobre A2. Eso es mi definición de masa. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Supongamos que A1 es 2 veces A2. ¿Sí? Entonces tengo que A1 sobre A2, pues es 2A2 sobre A2 es igual a 2. Entonces esto sería 2. ¿Sí? Si la aceleración 1 es 2 veces la aceleración 2, implica
que M2 sobre M1 es igual a 2, por lo tanto, M2 es 2 veces M1. Entonces, si A1 es 2 veces A2, quiere decir que M2 es 2 veces M1. Entonces, como la aceleración en 2 es más pequeña, es la mitad, la masa tiene que ser el doble, si yo estoy aplicando entonces la misma fuerza. Entonces, esa relación que estoy construyendo ahí me ayuda a relacionar a partir de las aceleraciones cómo serían las masas. Entonces digo, bueno, ahorita defino cuál es mi patrón de medida, pero yo digo, si esta tiene una masa, esta tiene el doble, y si esta tiene esto, esta tiene el triple, y así sucesivamente a partir de esta relación con las aceleraciones. Es decir, yo mido aceleraciones y puedo encontrar, suponiendo que estoy aplicando la misma fuerza, una relación entre las masas. Yo digo, este es el doble, esta es el triple, esta es 2/3 de esta es 1/3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo relacionar una masa con la otra. Aún no he dicho cuál es mi masa patrón. ¿Cuál es mi masa patrón? Entonces mi masa patrón es lo que me va a definir qué es el newton. Yo defino, un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo. Es decir, si yo aplico un newton de fuerza, entonces 1 kilogramo se acelera 1 metro sobre segundo cuadrado. Yo defino mi unidad de fuerza, ¿sí? Técnicamente defino mi unidad de fuerza a partir de eso, ¿sí? Entonces yo digo que algo que está en, bueno, ya cambió, pero supongamos que esto digo, eso es 1 kilogramo. Ese cubito es 1 kilogramo. A partir de ese kilogramo yo mido todos los kilogramos, comparo todos los kilogramos, ¿sí? Entonces si ese es 1 kilogramo, entonces otro que tiene la misma masa, con una balanza lo puedo hacer, también pesa 1 kilogramo, ¿sí? 2 veces ese, pues serían 2 kilogramos. 3 veces ese serían 3 kilogramos, ¿sí? Con eso yo tengo un patrón de referencia para saber qué es la masa. Con la masa, entonces digo, bueno, sabiendo que es 1 kilogramo, yo defino el newton como la fuerza necesaria para acelerar 1 metro por segundo, 1 kilogramo, ¿sí? Y mi relación entre las masas, pues está dado por esta relación entre las aceleraciones, ¿sí? Ya teniendo pues un patrón de unidades, pues ya sé cuál es la masa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En física, aunque parezca algo extraño, yo tengo que definir qué es lo que estoy haciendo y cómo es que estoy midiendo. No es que introdujo algo y no sé cómo se relaciona, ¿sí? Aquí yo estoy encontrando una forma de relacionar las cosas, ¿sí? Y definir un patrón para poder decir, bueno, ya ahora defino esto en kilogramos, entonces este también va a estar en kilogramos, el M1 y el M2. Esto me lleva entonces a mi segunda ley de Newton, que ya está implícita en lo anterior. Esta va a ser nuestra ecuación fundamental durante mucho tiempo, y es que si yo tengo un conjunto de fuerzas sobre un objeto, la suma de todas esas fuerzas, son vectores, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto. La aceleración es un vector. La masa es mayor que 0, solamente el fotón tiene masa, y los gluones tienen masa 0, nosotros no vamos a considerar eso. Todos los objetos que vamos a considerar tienen masa... Bueno, masa mayor o igual que 0, masa mayor o igual que 0. Entonces, el vector fuerza va en la misma dirección que el vector aceleración. Los dos vectores van en la misma dirección porque la masa es positiva. Lo que me dice la segunda ley de Newton es que la suma de las fuerzas de un cuerpo, o sea, la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Como son vectores, yo hago la ecuación en componentes. Componente X de la fuerza es igual a masa por aceleración en X. Componente Y, la suma de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Suma de las fuerzas en Z es masa por aceleración en Z. Entonces, dependiendo de las dimensiones que tengo 2 o 3 ecuaciones, etcétera. Usualmente tenemos 2, estamos en un plano o solamente una. Pero tengo que separar las leyes de Newton por componentes, ¿sí? Yo no mezclo componentes, no mezclo X con Y. Es las X por un lado y las Y por el otro. Entonces, usualmente tenemos de esta ecuación para X y Y, entonces 2 ecuaciones. Listo. Bueno, voy a omitir esto que es sencillo. En el de la motocicleta, ¿sí? Cuando están diseñando una motocicleta, yo lo que quiero es que la motocicleta acelere bastante. Entonces, lo que hacen los diseñadores es que le ponen un motor muy potente para generar una gran fuerza. Y la carrocería tiene una masa muy ligera. Esas carrocerías tienden a se rompen con nada. ¿Si han visto las carreras? ¿Sí? Con cualquier toque se empiezan a volar pedazos, ¿sí? Es muy, muy ligera, ¿sí? No la hacen de metal, de hierro,
porque si no eso no va a avanzar, ¿sí? Entonces lo que hacen es un motor muy potente y una carrocería muy ligera. ¿Por qué? Porque si la fuerza es grande y la masa es pequeña, la aceleración es grande. Repito, si la fuerza es grande y la masa es pequeña, la aceleración es bien grande, ¿sí? Eso es lo que uno espera en un diseño de motocicletas. Bien. ¿Preguntas? Bueno, a veces, bueno, la fibra de carbono es para que sea ligera y resistente. Ahí mato dos pájaros de un tiro. La fibra de carbono es muy resistente. ¿Preguntas hasta el momento? Pues hasta ahora no, profe. Ok, bueno. Ahora sí le respondo a Valentina, creo que fue la que me preguntó cuál es el peso. La definición de peso es masa por gravedad. Aquí, bueno, el peso se debe a la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre los objetos, ¿sí? Dependiendo del planeta, pues va a tener diferentes pesos porque pues la gravedad va a cambiar. En la Tierra, pues es masa por gravedad con la gravedad de 9.8 metros sobre segundo. El peso es un vector, es una fuerza. Usualmente tomamos la magnitud es masa por gravedad tomando el G positivo de 9.8. Yo sé que uno está acostumbrado a que va a la farmacia y dice, uy, peso 70 kilogramos, 60 kilogramos. Eso no es peso, eso es masa, ¿sí? Solamente que hay una unidad que se llama kilogramos fuerza. Entonces uno podría decir que pesa 70 kilogramos fuerza. 70 kilogramos fuerza, no 70 kilogramos. Decir 70 kilogramos está mal. Su masa es de 70 kilogramos. Su masa es de 60 kilogramos. Su peso es una persona que pesa, por ejemplo, 60 kilogramos, que su masa es de 60 kilogramos. Su peso es 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso me da 500. ¿Cuánto me da eso? 48. 88. 88, es caché. 588 newtons. Entonces, su peso es de 588 newtons. No, no de 60 kilogramos. Esa es la masa. Lo que están marcando realmente ahí es la masa, ¿sí? Entonces, su masa es de 60 kilogramos. Depende de la gravedad, entonces, dependiendo del planeta, pues la masa va a cambiar. Una cosa es que no, esta masa, hay una diferencia y es que hay dos tipos de masa. Hay masa inercial y masa gravitacional. La masa inercial es lo que se opone al cambio de movimiento, ¿sí? La masa, llamémosla masa inercial, es lo que se opone al cambio de movimiento. La masa gravitacional es lo que viene con la interacción gravitacional, ¿sí? Es como una carga, como la carga eléctrica. Entonces tengo la masa, la carga son propiedades similares en el sentido de que es una propiedad intrínseca del objeto. Entonces, esas dos podrían ser diferentes. Sin embargo, yo voy a decir que son iguales, realmente son proporcionales, pero para fines prácticos se no puede definir un sistema en el que son iguales. Estas dos, por algún motivo que nadie sabe, son iguales. Uno podría tener que la masa inercial fuera diferente a la masa gravitacional. De hecho, en el modelo estándar actual, esto lo genera el Higgs, la partícula Higgs, y esto tiene que ver con la gravedad y los gravitones y otra cosa. Son dos cosas independientes en principio, no tendrían que ser iguales. Por un motivo que nadie sabe, ningún físico sabe, las dos son iguales. Las dos son iguales. La masa inercial es igual a la masa gravitacional y las dos las llamamos masa, ¿sí? Pero nadie sabe por qué. Podrían ser diferentes y intuitivamente uno diría, no, son dos cosas diferentes, pero son iguales. Nadie sabe por qué. Es un Profe, problema pero abierto. no sé, yo siempre he tenido este tipo de pregunta, pero siento que soy muy tonto al hacerla. Si se supone que todos los objetos tienen gravedad, en teoría yo tengo una gravedad. Lo que usted me está diciendo decir es que, digamos que esa masa que yo tengo, que me pesan en cualquier parte, o sea, esa masa es la misma con la que es la misma que tengo yo de atracción como objeto o algo así. No, lo que yo estoy diciendo, bueno, decir que uno tiene gravedad no, uno tiene una masa, ¿sí? Y en presencia de otro cuerpo siente la fuerza de gravedad, ¿sí? Uno tiene una masa y en presencia de otro cuerpo siente la fuerza de gravedad, ¿listo?
hay una masa que entra acá, que entra en el peso, ¿sí? Que es la masa gravitacional, ¿sí? Pónganle la G mayúscula para que no se confundan. La G mayúscula. Mi peso es masa gravitacional por la gravedad. Este es mi peso. Mi segunda ley de Newton me dice que la fuerza, las fuerzas, sumatoria de fuerzas, es la masa inercial por la aceleración. Son dos ecuaciones independientes, ¿sí? Por algún motivo que nadie sabe, estas dos son iguales. Estas dos son iguales. Mi propiedad es que yo tengo una propiedad que se llama masa. Pero en principio yo debería tener dos, la propiedad de masa inercial y la propiedad de masa gravitacional. Por algún motivo, las dos son iguales. Entonces yo solamente hablo de una masa. Yo tengo una masa que es una propiedad intrínseca de la materia, ¿sí? No depende del entorno. Y dependiendo del planeta, por ejemplo, donde esté, siento una gravedad, ¿sí? Dependiendo del planeta donde yo esté, siento que hay una gravedad que actúa sobre mí y entonces tengo un peso. No es lo mismo en la Luna que en Júpiter. Ahorita miramos un ejemplo, ¿sí? Y lo que se opone al estado de movimiento es esa que está ahí, que es la misma, pero que es esta que yo llamo masa inercial. Esto es lo que se opone al cambio en el estado de movimiento. Si yo tengo fuerzas, digo que masa inercial por aceleración. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Las dos tienen orígenes diferentes, pero resulta que son iguales. Algún día tal vez expliquemos por qué son iguales. Eso podría revelar una relación profunda en la naturaleza. ¿Sí? Bien, bueno. Para fines prácticos solamente hay una masa y es la que interviene en el peso. Entonces peso es masa por gravedad. Aquí tengo, por ejemplo, una pregunta rápida. No es lo mismo lo que pesa algo en la Tierra que lo que pesa en Marte. En la Tierra, la masa del rover, del Curiosity, que es un rover del tamaño de un automóvil, es de 899 kilogramos. En la Tierra, pues es 899 por 9.81. Eso me daría el peso en la Tierra. En Marte, yo lo multiplico es por la gravedad de Marte, que es 3.6. Eso me da 3.7, qué pena. 3.326 newtons, que es un poco más de una tercera parte. Un poco más de una tercera parte de lo que pesaría en la Tierra. Un poco más de una tercera parte de lo que pesaría en la Tierra. Marte es una de las opciones para habitar los planetas. Él tiene una gravedad que no es tan pequeña como la Luna. Igual, los efectos de la baja gravedad en el cuerpo humano eh, podrían llegar a afectar el proceso de colonización. Los huesos se Profe, adelgazan, uno pierde masa muscular, etc. Dígame. la gravedad no va en función al tamaño del cuerpo. No, no. Claro, bueno, hay un detalle y es que el peso es la masa del objeto independientemente del tamaño por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, esto solamente es una aproximación. La fuerza de gravedad entre dos objetos es una constante llamada G. La masa del planeta, por ejemplo, supongamos que está el planeta Tierra, ejerce una fuerza sobre usted, su masa sobre la distancia al cuadrado. Resulta que todo esto, la masa de la Tierra es constante, la gravedad es constante y la distancia que usted tiene al centro de la Tierra es más o menos constante. Entonces, esto es lo que me da 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si yo me alejo del centro de la Tierra, el radio es mayor y la gravedad disminuye. Por eso es que les había dicho que en Bogotá, por ejemplo, la gravedad es 9.77 aproximadamente, ¿sí? Si yo estoy a nivel del mar, es 9.81. Si yo estoy más arriba, es un poco menor. Pero es este numerito. Lo que uno hace es aproximar, decir que esto es constante. Para fines prácticos, esto es más o menos constante. Ese producto de esas tres cosas, ¿sí? Entonces me queda ese producto que lo llamo G y su masa. Eso es lo que cambia. Esa G realmente depende de qué tan lejos estoy del centro de la Tierra, pero no depende de la forma del objeto. Pues el objeto puede tener la forma que quiera y pesa igual. Usted puede coger plastilina, tiene una masa, si yo la deformo, tiene la misma masa. ¿Listo? No, profe, pero me refería como a los cuerpos celestes. Es que creo que había una función que decía que entre más grande, digamos, sea un cuerpo celeste, mayor va a ser su gravedad. Pero no sé. Depende de la masa total del cuerpo, insisto. Depende de la masa total del Ah, cuerpo. ok, ok, ok. De la masa total del cuerpo. Listo. Bien.
Bueno, la gravedad en la Tierra es 9.8, en la Luna es 1.62, aproximadamente un sexto, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí un kilogramo, una masa de un kilogramo, el peso es 9.8 newtons en la Tierra. En la Luna tengo que hacer lo mismo, pero con 1.62, entonces pesa solamente 1.62 newtons. Pregunta corta. En la superficie de Io, una luna de Júpiter, la aceleración debido a la gravedad es de 1.81. Una sandía pesa 44 newtons en la superficie terrestre. ¿Qué masa tiene la sandía en la superficie terrestre? ¿Qué masa y qué peso tiene en la superficie de Io? Por favor, contesten ahí en el chat. La gravedad de Io es esto. La sandía en la Tierra pesa esto. Yo quiero saber la masa en la Tierra, la masa en Io y el peso en Io. Por favor, me escriben ahí en el chat. María Paula, ¿cómo harán para calcular? ¿Qué? Eh, la gravedad en otros planetas. Sabiendo la masa y el radio, uno puede calcular la gravedad en la superficie de otros planetas. La masa la puedo medir por su órbita, hacer una buena aproximación de cuánto es la masa por su órbita. Y el radio, digamos que con el telescopio, así hablando burdamente, yo puedo hacer paralaje, mirar más o menos a qué distancia está. Entonces, si en el telescopio se ve tal tamaño, tendría que rescalarlo por tal distancia. Entonces, tengo un estimativo de cuánto es el radio y la masa, y así poder calcular cuál es la gravedad en la superficie del planeta. Entonces, bueno, la masa en la superficie terrestre es 4.5 kilogramos. Listo. ¿Cuánto es la masa en Io y cuánto es el peso en Io? El peso es 8.12. Y la masa es la misma porque la masa no depende del planeta, es una propiedad intrínseca. Es una propiedad intrínseca del objeto. Solamente el peso depende. Listo. Solamente para que les quede claro eso. Bien. Ok. Lean bien esa pregunta y ya regreso. Voy por agua y ya regreso. Bien. Un objeto no experimenta aceleración. ¿Cuál de los siguientes enunciados no puede ser cierto para el objeto? Entonces, una sola fuerza actúa sobre el objeto, no actúan fuerzas sobre el objeto, solo el objeto actúa en fuerzas, pero estas se cancelan. Entonces, como el objeto no tiene aceleración, una sola fuerza no puede actuar sobre el objeto. No puede actuar sobre el objeto porque ahí se aceleraría. Si no actúan fuerzas, pues no hay aceleración. Y si las fuerzas se cancelan, tampoco hay aceleración. Entonces, como estaban colocando en el chat, la respuesta es justamente la A. Esa no puede ser cierta. Voy a omitir esta diapositiva, la leen ya están de hecho creo que subidas ahí a la plataforma. Voy a omitir esto, ahí está explicado qué es lo que pasaba. Voy a concentrarme acá porque si no se me va la clase. Entonces, voy a hacer este ejercicio pequeño rápidamente. Se tiran tres trineos sobre el hierro horizontal sin fricción, usando cuerdas horizontales. El tirón es de 125 newtons de magnitud. Obtenga A, la aceleración del sistema, B, la tensión en las cuerdas. Entonces, ¿cómo calculo la aceleración de mi sistema? Yo sé que el tirón es de 125 newtons. ¿Cómo calcularía la aceleración de mi sistema?
¿Y cuál sería la Sumatoria de masa? fuerzas. En este caso, yo puedo considerar todo mi sistema están atados, se está moviendo junto. Entonces yo considero ese estrés como si fuera una sola masa. Entonces calculo la masa total. 30 más 20 más 10 me daría 60 kilogramos. Esa es mi masa total. Desde el punto de vista del que está tirando, pues es toda la masa lo que está arrastrando. Entonces 60 kilogramos es mi masa total. Como tengo la fuerza que está actuando sobre todo ese sistema, ¿sí? Entonces mi fuerza sobre la masa total me va a dar la aceleración, que son 125 newtons sobre 60. ¿Me ayudan con esa cuenta? Y ahora yo quiero saber cuál es la tensión. Por ejemplo, en este punto, bueno, hagamos este de acá. ¿Cuál es la tensión acá? Tensión B, que está jalando a la última masa. Entonces, bueno, esto me da 2.08 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la aceleración de mi sistema es 2.08 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería la tensión B? ¿Cuál sería la tensión B? ¿Qué está produciendo la tensión B? La tensión B está produciendo una aceleración. Me está arrastrando esa última masa. ¿Cómo calculo esa tensión? ¿Qué fuerzas horizontales hay sobre la última masa? Solamente la tensión B. Entonces, como dice María Paola, multiplicar las dos. Fíjense, yo ya sé cuál es la aceleración de mi sistema. Como sé cuál es la aceleración de mi sistema y la única fuerza que está actuando acá en la dirección horizontal sobre la masa de 30 kilogramos es la tensión B, entonces la tensión B va a ser igual a masa por aceleración. La masa de 30 kilogramos por la aceleración, pero la masa pues entonces es 30 kilogramos por 2.08 metros sobre segundo cuadrado, aproximadamente 60.1 newtons. 60.1 newtons. Quiere decir que, bueno, serían 60. Sería un poco más. Bueno, de hecho sería la mitad, entonces 60, 62, 62, 62. 62.5, sí, 62.5, 62.5. Entonces, multiplico esos dos, tengo la masa y tengo la aceleración. Así yo puedo sacar la tensión que está ahí. También de la misma forma puedo calcular la tensión en A, solamente que la tensión en A arrastra las dos masas. Entonces es la masa por la aceleración. ¿Listo? Ahorita ya miramos cómo hacer un diagrama, etcétera. Este lo dejé de tarea para el grupo 7. Si quieren, sáquenle un pantallazo y lo resuelven en la casa. No lo voy a hacer aquí, tampoco lo hice en la clase pasada. Ok, sí, bueno, en la casa, sí, yo sé. Es la costumbre. Es la costumbre. Listo, bueno. Finalmente, esta es bien sencilla, la tercera ley de Newton, todos conocen la ley de acción y reacción. Entonces, si dos cuerpos interactúan, la fuerza F1,2, entonces la fuerza que ejerce, pongamos aquí, esto de aquí. Tengo dos cuerpos, están interactuando. La fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es F1,2. Entonces, 1 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2. Esta fuerza de acá, F1,2, actúa sobre el cuerpo 2. Esa fuerza es igual en magnitud, pero en dirección contraria, que la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 y que llamo F2,1. Entonces, la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a menos la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Sí? Esa es mi ley de acción y reacción. Si yo pateo un balón, yo ejerzo una fuerza sobre el balón
y el balón ejerce una fuerza sobre mí. Fíjense que las fuerzas no están actuando sobre el mismo cuerpo. A veces los estudiantes creen que actúan sobre el mismo cuerpo y se cancelan. No. Una fuerza actúa sobre un cuerpo, por ejemplo, en el del balón sobre el cuerpo B, y otra fuerza actúa sobre el cuerpo A. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero tienen dirección opuesta. Si una es 10i newtons, la otra es menos 10i newtons. Tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Eso es lo que me dice mi acción y reacción. Si yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo ejerce una fuerza sobre mí en igual magnitud en dirección opuesta. Por ejemplo, esta señora que está caminando, ella ejerce una fuerza sobre el piso y el piso ejerce una fuerza sobre la señora, ¿sí? Entonces ella ejerce una fuerza sobre el piso hacia atrás y el piso, por acción y reacción, ejerce una fuerza sobre la señora hacia adelante y eso es lo que permite que la señora camine. Si ella no puede ejercer una fuerza sobre el piso, se desliza el pie, entonces no puede caminar, pero si logra, hay fricción, etcétera, ella ejerce una fuerza sobre el piso y el piso ejerce una fuerza sobre ella. Esa es mi ley de acción y reacción. ¿Es clara? Por eso caminamos, sí, por pura acción y reacción. El piso, bueno, de hecho el piso se mueve, pero luego lo diré. El piso puede estar estático. El piso puede estar estático, pero yo ejerzo una fuerza sobre el piso y el piso ejerce una fuerza sobre mí. Lo que pasa es que la fuerza que yo ejerzo sobre el piso es tan pequeña que el piso prácticamente no se mueve. ¿Sí? O sea, la masa de la Tierra es tan grande que la aceleración que yo le imprimo es cero, entonces el piso no se mueve. Pero yo sí me muevo porque el piso está ejerciendo una fuerza sobre mí. ¿Es claro, Juan Ángelo? ¿No? O sea, es que, profe, trato de hacer el diagrama y creo que sí estoy confundido con lo que usted decía de que es solo un objeto. O sea, no sé, si yo hago una fuerza sobre el piso me devuelve esa fuerza y se cancelan según mi No, extraña no, no. imaginación. Yo hago una fuerza sobre Porque el es la piso. misma Si hago fuerza. mire. Si yo hago el diagrama sobre el piso, ¿sí? Sobre el piso hay una fuerza, solo una fuerza sobre el piso. Si hago el diagrama sobre la señora hay solo una fuerza y va en esta dirección. Son sobre objetos diferentes. Me Una refiero fuerza a que, sobre el piso y otra sobre la persona. bueno, no sé, es que tengo la idea en la cabeza de que cuando uno, digamos, cuando un objeto le hace una fuerza a otro, pues ese objeto tiene esa fuerza en esa dirección. Y al devolverle esa fuerza, pues esas dos se cancelan, pero es como el mismo objeto. Digamos, la señora está haciendo una fuerza contra el piso, o sea, ella misma está creándose una fuerza o algo así, No, y esa pero misma es fuerza sobre se el devuelve, piso. ¿no? No, la señora no crea una fuerza sobre ella misma. Ella crea una Ah, fuerza sobre el piso. ok. Entonces la fuerza es sobre el piso y el piso sobre la señora. Entonces cada uno tiene una fuerza, entonces no se cancelan. ¿Sí? Yo sé. Profe, Dígame. es que, o sea, me pasa algo parecido a lo que le pasa a Juan. Digamos, si yo golpeo una pared, se supone que yo le estoy imprimiendo una fuerza a la pared y la pared me está devolviendo una fuerza, ¿sí? Si yo Y golpeo eso una es, pared, yo le imprimo una fuerza a la pared, ¿sí? Y esa fuerza es sobre la pared, ¿sí? Y tengo que mirar cuál es el movimiento de la pared. Ahora, la pared por acción y reacción imprime una fuerza sobre mí, ¿sí? Y la fuerza ahora es sobre mí y yo tengo que ver cuál es el efecto de esa fuerza sobre mí. En general va a ser el daño en la mano. ¿Es pero la claro? fuerza que yo le imprimo a la pared es la misma, en magnitud va a ser la misma que ella imprime Sí, sobre mi puño, ¿cierto? sí, Solo que sí. en dirección contraria. En dirección contraria, sí. Ah, ok, listo. Listo. María Paula, ¿es verdad? Si la Tierra ejerce una fuerza sobre una manzana, la manzana ejerce una fuerza sobre la Tierra. Eso es cierto, la ley de gravitación funciona en los dos sentidos. Entonces, la manzana está atrayendo a la Tierra, solamente que es que la manzana es tan pequeñita y la Tierra es tan grande que no la mueve, pero realmente las dos se están acercando, entre comillas, ¿sí? Pero pues la Tierra prácticamente no se mueve porque la masa es muy grande. Profe, hablando de eso, ya que solo quedan 5 minutos, yo tenía una duda sobre una imagen que se supone es un meme, pero que tiene cierto sentido y yo sé que obviamente no funcionaría. Y es como la idea de que, por ejemplo, no sé, si colocamos
un carro y adelante del carro, digamos unido como por una polea arriba, colocamos un imán que atraiga el carro, pero ese imán está conectado al carro, ¿el carro se movería? Eh, otra vez. Tengo un carro. O sea, tengo un carro, ¿sí? Digamos que Sí. arriba le coloco como, no sé, una varilla, otra varilla hacia el frente y de esa varilla del frente, que está muy al frente del carro, digamos, cuelgo un imán o algo así. Ese imán en Ok. teoría trae el metal del carro y pues eso generaría un movimiento, pero como ese movimiento del carro también mueve digamos, el imán Los dos se atraen. está... Los dos se Sí, o sea que atraen. Lo que va a pasar ahí es que los dos se mueven de tal forma que el momento lineal, luego lo defino, es cero. Pero los dos se atraen y los dos se van a mover. El imán atrae el carro atrae al imán, se deforma la varilla, ¿sí? O se mueve de alguna forma esa polea que usted me está diciendo, ¿sí? Esa grúa, pero los dos se atraen, ¿sí? Lo que va a pasar es que el momento lineal es cero y el centro de masas del sistema permanece sin cambios. Luego lo explico más en detalle. ¿Más o menos? sí, sí, lo entendí, profe. Ok, Ok. listo. Bueno, más o menos, nos faltan aún conceptos para hacer una serie de cosas. Bueno, se nos acabó ya casi el tiempo. Voy a poner esta imagen acá. A veces uno piensa que las balas, por ejemplo, es que la bala causa daño, pero no digo, bueno, pero por acción y reacción, yo le causo daño a la bala. Cuando me dan un tiro, la bala no se va sin daño alguno. Claramente yo no le inflijo demasiado daño, pero dependiendo em, la velocidad con la que lleva la bala, si la bala va a bastante velocidad y se estrella, por ejemplo, contra una pared, pues ejerce una fuerza sobre la pared y la fuerza ejerce una fuerza sobre la bala. Y la pared ejerce una fuerza sobre la bala. Entonces, por ejemplo, no dispare la bala. Ok, la disparé a una velocidad contra una pared. La bala ejerció la pared ejerció una fuerza sobre la bala, entonces dañó la bala un poquito. Si la disparé a mayor velocidad, la fuerza que ejerció la bala sobre la pared es mayor y la fuerza que ejerció la pared sobre la bala también entonces es mayor, entonces hay más daño, más daño, más daño, más daño a medida que la velocidad aumenta. Esas son fotos reales de balas, ¿sí? En las que por acción y reacción, pues la pared ejerció una fuerza sobre la bala y veo los daños que están ahí. Una pregunta así muy, muy sencilla y rápida. Un automóvil pequeño de masa de 380 kilogramos empuja un camión grande de masa de 900 kilogramos hacia el este sobre un camino horizontal. El automóvil ejerce una fuerza horizontal de 1200 newtons sobre el camión. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que el camión ejerce sobre el automóvil? Menos 1200 newton por... En magnitud 1200, entonces, en magnitud, pregunta la magnitud, cuidado con ese signo, en magnitud. Entonces, la misma, pues si el automóvil ejerce una fuerza sobre el camión ejerce la misma fuerza sobre el automóvil por acción y reacción. En magnitud, en dirección, pues están contrarias. Pero aquí me están preguntando la magnitud, entonces la magnitud es 1200. Sí. Juan Ángelo, sí, uno podría demandar a alguien, no mentiras. Claramente se ve la intencionalidad, ¿sí? De quién es el que lanzó el golpe. ¿Quién es el que lanzó el golpe? Bien, les puedo pedir un favor. Ya listo, con eso terminamos ya la clase. Lo que pasa es que con el grupo 7 avancé una diapositiva más. Entonces, solamente era hacer un ejercicio, pero donde explicaba un poco el esquema. Yo voy a retomar esto las siguientes clases, pero les podría pedir el favor que vean el último pedacito de la grabación del viernes. Todos tienen acceso, se meten ahí. Entonces, ustedes ven el último pedacito de la grabación. Yo retomo esto la siguiente clase, pero entonces, por favor, para, digamos que no mantenernos siempre más o menos a la par. Yo solucioné realmente ni siquiera hice el ejercicio, omití esto y hice el diagrama y hice las cosas sobre ese ejercicio que está ahí. Les pido por favor que antes del miércoles vean el último pedacito, son como 5 o 10 minutos de esa grabación y vean cómo yo solucioné el ejercicio. ¿Listo? Listo, ok. Con eso terminamos. Entonces, muchas gracias. Por aquí alguien me había escrito. Listo. Entonces me quedo aquí con Carlos, que me había escrito. Y de resto, nos vemos entonces el miércoles. Por favor, revisen ahí en la plataforma las preguntas del parcial, el